Muy buenas de nuevo, seguimos con nuestro curso de bolsa. El otro día hemos hablado ya del indicador MACD y dentro del MACD comentamos también el tema de las divergencias. Entonces, bueno, quiero adentrarme un poco en el mundo de las divergencias porque no solo se pueden utilizar con el indicador MACD, sino que con cualquier otro indicador de tipo oscilador, es decir, cuando tenemos un indicador que consta de dos líneas, vamos a llamarlo dos medias, como queráis, pero que se van cruzando, cortando y que oscilan entre dos rangos, bueno, pues las divergencias en este tipo de indicadores normalmente suelen funcionar, no tiene por qué ser solo en el MACD. Entonces, bueno, si recordáis en los primeros vídeos, en uno de los primeros vídeos os hablaba de la página web de Rankia, que normalmente podemos ver aquí comparativas bien de bancos para tema de, bueno, pues cuentas de carteras de valores, bien de brokers en cuanto a comisiones, bien de fondos incluso de inversión. Es una web muy completa. Si veis aquí, además, pues tiene también información en cuanto a las divergencias. Entonces, bueno, pues si lo queréis echar un vistacillo, lo explica muy bien. Además, lo que os comenté el otro día, pues cuando estamos en una tendencia alcista, hay un nuevo máximo en el precio y, sin embargo, en el indicador ese máximo no aparece. Es decir, el movimiento del precio no ha producido el mismo máximo en el indicador, sino que el máximo del indicador se queda más bajo que el punto anterior, que en el movimiento, la onda al alza anterior. Es decir, el precio hace onda al alza, corrige, onda al alza que supera el máximo precedente. El indicador, sin embargo, hace onda al alza, corrige y en la siguiente onda al alza no consigue romper el máximo anterior. Entonces, bueno, que lo veáis, lo echéis un vistazo, tenéis igual las bajistas, que es el caso contrario. Nos habla también cuando, bueno, se da la divergencia, cuando a lo mejor no se ha producido el máximo en el precio. A mí estas no me convencen del todo, pero bueno, también funcionan ante todo en suelos. Aquí las bajistas suelen funcionar, pero yo prefiero que el precio haya haya rebasado el mínimo precedente. Entonces, tenerlo también en cuenta. La divergencia oculta aquí está. Es decir, esta es lo contrario. Esta lo que hace es el mínimo en el precio. Veis que ahí no supera el mínimo precedente. Sin embargo, el indicador ha sido mucho más castigado que en el anterior mínimo. Lo estáis viendo, lo estoy enseñando con el ratón, creo que lo veis bien, ¿vale? Entonces, el mínimo del indicador supera el mínimo precedente cuando en el precio esto no había ocurrido. Es decir, el siguiente suelo que ha hecho, la corrección, es más alto que el mínimo precedente. Sin embargo, el indicador muestra lo contrario. Estas son las que llaman ocultas o irregulares, yo diría, pero bueno, estas divergencias suelen tardar más tiempo en formarse, es decir, suelen aparecer en gráficos de más largo plazo y suelen ser muy buenas, suelen venir después, pues bueno, suelen marcarnos cambios de tendencia relevantes y que a lo mejor van a durar en el tiempo. Entonces, bueno, simplemente porque lo vierais, ¿vale? Pasamos directamente, ya sabéis, a nuestro broker. Nosotros estamos utilizando Bank Inter, aunque creo que en breve voy a tener noticias para vosotros y nos van a brindar una plataforma igual de potente, puesto que Bank Inter ya os comenté que está basado en un tipo de plataforma. Estoy hablando con esta plataforma para que a los suscriptores del curso, blog, como lo queráis llamar, pues bueno, que tengamos acceso a una plataforma potente de manera gratuita, simplemente, bueno, pues utilizando nuestro correo electrónico como un registro. Y bueno, ya os comentaré más, pero eso, sin más pasamos directamente al que tenemos ahora mismo, al que hemos estado utilizando, que es el de Bank Inter. Tenemos aquí el gráfico como lo hemos dejado el otro día. Recordad siempre eso, guardad siempre los cambios que hagáis. Hemos hecho unos cambios en un gráfico y nos interesa mantenerlos o bueno, a lo mejor hemos estado probando cosas y no los quiero guardar, pues no los guardo, pero si no, recordad siempre en la parte de archivo, aquí directamente guardar siempre el espacio que hayamos dado, el nombre que hayamos dado nosotros, lo guardamos y así nos queda siempre guardada para la siguiente sesión cuando volvamos. Me ha preguntado hoy en concreto un amigo sobre IAG. Entonces, pues mira, me va a venir bien para explicar las divergencias y nos fijamos en las divergencias que podamos encontrar. Siempre, como os he dicho, podemos utilizar un gráfico de 2 horas, podemos utilizar un gráfico diario, podemos utilizar un gráfico horario. Tenemos que tener en cuenta siempre el gráfico que estamos utilizando para ver un poco pues, la información que nos da y la relevancia que puede tener la señal. Siempre va a tener más relevancia una señal en un gráfico diario que en un gráfico horario, es decir, siempre el de más largo plazo la señal va a ser más relevante, pero también a lo mejor va a tardar más en darnos el resultado. Entonces esto siempre
tenedlo en cuenta. Yo me gusta partir de un gráfico grande y luego bajarme a uno más pequeño para a lo mejor realizar la operativa o entrar al mercado en una zona de precios a lo mejor más atractiva, o cribar un poco cuando yo he visto en el gráfico diario una zona, ver qué quiero esperar en el gráfico horario. Entonces, bueno, vamos a ver las divergencias. Vale, me he escondido por aquí abajo a ver si molesto algo menos. La antigua Iberia. Hace unos días comenté que se había publicado que, bueno, que Warren Buffett había vendido, bueno, pues sus acciones de aerolíneas, y normalmente Warren Buffett suele equivocarse poco, pero bueno, hablando del tema de las divergencias que hemos estado comentando, ¿vale? Veis ahí, por ejemplo, el indicador se mueve a la baja, mínimo, y en esta onda a la baja hace otro nuevo mínimo. Como veis, el precio lo mismo, es decir, aquí no tendríamos una divergencia, ¿no? Porque tenemos un mínimo y el siguiente mínimo que se forma en el indicador nos viene también por debajo. ¿Lo veis? Aquí, pues sí que ha habido un engaño, es decir, aquí probablemente, si lo vemos en directo, se habría dado el giro. Es de poco tiempo, pero bueno, se habría dado el giro y estaría a lo mejor marcando la divergencia. Rápidamente rompe y además rompe con hueco a la baja, indicando que el precio, bueno, pues va a seguir deslizándose a la baja como sucede. Entonces, bueno, lo que sí que quiero que veáis es esta posible formación de suelo redondeado. Esto siempre hay que esperar. Suelo redondeado, ¿por qué se llama así? Bueno, pues porque, como veis, hace como un pequeño arco y la cosa sería que ahora el precio rebote y se dirija al alza. Sí que tenemos aquí, si nos fijamos, claro, si seguimos la propia onda, ahí tenemos, bueno, vamos a llamar la pequeña divergencia de las que hablábamos, que coinciden los mínimos, es decir, el precio supera por debajo al mínimo precedente. Sin embargo, el indicador, si os fijáis, va muy en línea, es decir, ahí se podría considerar en la propia onda ya una divergencia, y ese rebote que veis puede haber sido producido por esa divergencia. Pero si miramos, si ampliamos la mira, yo cojo aquí y esta línea que os he marcado, la hacemos al revés. Fijaros que el indicador ahora mismo, el MACD, no está acompañando al precio. Es decir, aquí nos ha marcado esta zona de mínimos, tenemos este, y sin embargo, este mínimo que ha hecho con esta onda al alza, con este movimiento a la baja, este movimiento de aquí, le veis bien, ¿no? ¿Sí? Ahí el indicador no ha caído a esta zona, es decir, se ha quedado en esa parte alta. Entonces, bueno, habrá que ver ahora, se ha vuelto a girar a la baja el MACD, habrá que ver si va a realizar otra onda a la baja o no, pero ahora mismo estaría, digamos, mostrándonos una divergencia alcista, ¿vale? Una divergencia, perdón, bajista con implicaciones alcistas. ¿Por qué? Porque los mínimos, estamos hablando de una tendencia a la baja y la divergencia es bajista, y el precio lo que buscamos es que se mueva al alza. Entonces, bueno, ahí tenemos eso en el propio gráfico horario. Aquí también las medias, no hemos comprobado si estas han funcionado en el pasado o no, pero bueno, tenemos una media de largo plazo, ya sabéis, la de 140, pusimos 133, ¿no? 133 sesiones a la baja, y empieza a aplanarse. De ahí lo que os comentaba del suelo redondeado, es decir, esta se está aplanando, quizás se está tratando de girar, bueno, pues tenemos que verlo. La de más corto plazo, la que es más rápida, que es esta, ¿vale? La de 55 sesiones, ya ha realizado incluso un intento de hacer el cambio de tendencia, pero el precio ha vuelto a la baja. Aquí otra vez vuelve a mostrarnos pendiente alcista. Vamos a fijarnos si el precio, ¿vale?, consigue apoyar en esta media y rebotar, o si por el contrario vuelve a romperla, y a lo mejor, pues bueno, si vuelve a romperla también el MACD se dirigirá a la baja, y habrá que controlar qué hace, tanto con este mínimo de aquí como con el que hemos marcado aquí. Es decir, ver si viene una onda muy potente a la baja, o simplemente, bueno, pues un apoyo, una nueva divergencia de corto plazo, ¿vale?, que a lo mejor impulse el precio al alza. Desde luego el castigo ha sido fuerte, el castigo que ha tenido Iberia. Ya os comentaré, bueno, ya os comentaré este indicador que estoy utilizando ahora. Estos son los niveles de Fibonacci, es un retroceso de Fibonacci. No estoy mirando desde atrás, desde donde viene la caída, pero bueno, simplemente ver este indicador o estos niveles se suele utilizar mucho para ver los posibles rebotes, a qué zona suelen llegar, a qué zona pueden llegar. Curioso que coincide encima con la zona del hueco.
lo lógico, la cotización, lo lógico es que intente atacar. Ahora ya lo veremos si hemos terminado el movimiento a la baja o no, o continúa moviéndose el precio a la baja y sigue cayendo. Es decir, esto adivinos no somos. Lo que vamos a intentar es operar en base a lo que nosotros tenemos, que son los indicadores que estamos utilizando, las armas que estamos presentando, esta divergencia que tenemos aquí ahora y bueno, este cruce que puede producirse aquí de la media de 130 con la media de 155, entonces eso habrá que estar pendiente. Si miramos un gráfico superior, el de 2 horas, nos va a dar muy poca más información, ¿vale? Porque bueno, pues como veis, todo este movimiento que ha tenido aquí es muy lateral, es decir, está intentando crear un suelo, ya veremos si le sirve o no le sirve. Y si vemos el gráfico diario, pues bueno, el castigo, fijaros, estamos hablando de una acción que estaba cotizando en enero, ¿vale? Bueno, en enero, en febrero, fijaros, finales de febrero, estaba cotizando a 7,60 €. Madre de Dios, nos la han llevado a 1,80. Entonces, bueno, en busca de rebotes es un título en el que se le puede intentar picar, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que, como hemos aprendido ya a utilizar, os voy a poner un segundín, que a lo mejor aquí, porque aquí como el gráfico está más pequeño, como hemos aprendido ya a utilizar el RSI de Maxfield, ya veis, la debilidad es extrema. Me he puesto aquí arriba porque si no en el gráfico me coloco aquí, porque ya lo tenía grabado y bueno, en este gráfico pues ahí no estaba. He comentado, bueno, quería enseñaros el RSC de Maxfield, ¿vale? Debilidad frente al SP500, el RSC de Maxfield, acordaros que le pusimos también con el IBEX, debilidad frente al IBEX 35 también, y como veis no he mirado los parámetros, es decir, la configuración. Os acordáis que aquí podemos regular nosotros y ponerle 120 o ponerle 90 o ponerle 45, no lo he mirado, pero sí que veo que si os fijáis en esta zona, veis que yo pongo aquí el ratón, ¿vale? Y en el gráfico diario, si yo en esta zona de aquí, a ver, no quiero yo estar molestando, bueno, ahí no veis el precio, pero ahora mismo no me importa. Lo que quiero que veáis es que en esta zona de aquí, ¿vale? Es cuando nos ha dado entrada, es cuando el RSC de Maxfield ha hecho el corte a la baja, apoyo y corte al alza. Nos ha dado muy buena entrada, porque si os fijáis en la parte derecha del gráfico, es decir, el ratón nos está enseñando la línea roja donde se produce ese corte, que es aquí. Si yo me sitúo aquí, en el indicador, ¿veis que sale allí la línea? El indicador, pues me está indicando que esa ha sido la zona, esta es buena entrada. Entonces también podemos esperar a que se dé este corte al alza. Que se nos habrá escapado el precio, que pagaremos la acción más cara, que, bueno, pues oye, siempre si queremos entrar y tener más riesgo, podemos hacerlo ahora. Si queremos, por supuesto, coger el movimiento, digamos una predisposición más alcista, pues eso se paga y entonces ahí pagaremos los títulos más caros. Ahí ya la versión al riesgo que tengamos y demás. Entonces, bueno, como veis, las medias totalmente bajistas todavía, es decir, la de 55 viene la baja, la de 8 está culebreando en esta zona, está en este movimiento de rango lateral, que es el que hay que ver. La media de 133 sesiones está cogiendo pendiente bajista, viene de un movimiento al alza fuerte, entonces bueno, hay que dejarla también a lo mejor que descanse un poco. Pero bueno, lo que sí que quería, que creo que no hace falta ya que os diga, porque lo veréis vosotros directamente, estamos viendo unos mínimos, estamos viendo otro movimiento a la baja que supera los mínimos. ¿Y qué está pasando aquí en el indicador MACD? ¿Os dais cuenta? No ha caído como ha caído el precio. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una primera señal de alerta de decir, hacer una compra especulativa en IAG. ¿Recordáis cuando hablábamos de las velas que más nos gustábamos? Ahí tenéis un martillo, le veis, con su cuerpo pequeño, rojo, mecha un poco más larga y lanza un rebote. Velas que acompañan ya con cierres por encima del precio, pues bueno, habrá que ver si aguanta la media de 8 sesiones, si apoya en esta zona y no realiza cierres por debajo de ella, porque a lo mejor ahí los que han entrado buscando el pequeño rebote pues cierran las operaciones y entonces el precio vuelve a deslizarse a la baja. Por supuesto, recomendaría este valor para introducir en cartera. Volvemos a lo de siempre. Quiero invertir buscando tendencias y soy un inversor que no quiero preocuparme mucho y no estar muy pendiente del mercado y no estar encima de ello, pues no puedo recomendar este valor. Es decir, ahí yo os podría haber recomendado este valor pues en esta tendencia al alza, ¿vale? Y que entréis por aquí por la zona del medio y acompañéis al precio. Pero claro, cuando ha habido un movimiento así,
meterse en este tipo de valores es complicado. Que yo tengo acciones como, bueno, pues como a lo mejor pasa a la persona que me ha preguntado, que yo tengo acciones de este título y, oye, pues ya estoy pillado, no me he salido, ha ido mal la inversión, es buena zona para promediar, por supuesto, y más cuando está a lo mejor marcando esta zona de suelo. Ahora, porque vea un mínimo un poco más bajo, yo ahora tengo que aguantarme y si ya he promediado y compro, no volver a comprar en un breve espacio de tiempo. Después la salida, zona de 3,77, hemos visto que es una zona que podría querer visitar, es la zona además que coincide aquí el hueco que hemos visto. Tiene aquí una, bueno, pues una figura muy fea, una figura chartista, creo que se ve mejor si quito la lupa, hombro, cabeza, hombro. No es de los perfectos porque el hombro cayó por esta zona, pero bueno, ahí tenéis una, bueno, pues una figura chartista que suele funcionar, con encima un hueco inicial y un hueco final. Entonces, bueno, pues el cambio de tendencia brutal y ya veis qué velocidad, es decir, lo que había ganado este título viene de más abajo, pero bueno, vamos a poner lo que había ganado este título en 2-3 años, fijaros cómo se lo ventila en menos de un mes. Entonces, bueno, que veáis cómo funciona la bolsa y tengáis cuidado con esos cursos y esos. Tengo pensado hacer un vídeo de esos tipos sofistas y a vender humo y a vender cursos en los que ganar dinero rápido y tal, que veáis lo que hace también el mercado, esta caída es real. La persona que a lo mejor en esta zona ya ha dicho, mirad, hace un descanso de precio, apoyo, la media se mantiene, aguanto aunque empieza a caer, me pierdo la de 130, me aguanto. La gente que ha comprado en esos precios, fijaros la pérdida que lleva de capital. Entonces, bueno, allá cada cual como quiera mover su dinero y confiar su dinero. Entonces, bueno, simplemente eso, que veáis un poco más las divergencias y que las entendiéramos un poco. En diario el IBEX tenemos el mismo caso, no ha tenido todavía corte a la baja. Entonces, bueno, vamos a ver si esto es un pequeño impulso inicial o un descanso a esa tendencia bajista, o si por el contrario se intenta hacer un suelo por esta zona. Entonces, bueno, en el gráfico horario del IBEX nos acercamos un poco a él, las medias siguen planas, siguen, bueno, pues el precio oscilando sobre ellas, ¿vale? No se ha producido un rebote fuerte que haga girar a lo mejor a la media de 130 como pasó en esta zona. Si nos fijamos aquí, como no ha habido mínimos, no podemos buscar divergencia. En esta zona, si os fijáis, mínimo, vuelve a hacer un mínimo y es inferior. Si cogemos los anteriores, ahí tenéis esta zona, perdón, ahí tenéis esta zona que lo mismo la vuelve a perder. Entonces, por ahora, aquí en esta zona a corto plazo no nos ha dejado divergencia. Que la tiene aquí, creo que se ve muy clara, ¿no? Encima bonita. Es decir, el pico mínimo, rompo otra vez a la baja, vuelvo locos a los inversores y dejo la divergencia. Es casi exacta, si os fijáis las medias son un poco más altas, el histograma se ve muy bien, ¿vale? Ahí, en esa zona, veis donde tengo el ratón, ¿no? Sí. Los mínimos son más fuertes en el precio, es decir, penetran a los mínimos precedentes, rompen, pero el indicador se mantiene y viene el rebote. Estas divergencias normalmente lo que suelen decir es que el tiempo que suele durar de una divergencia es 2 veces el tiempo que han tardado en formarse, es decir, el tiempo que yo tengo desde aquí hasta ahí normalmente es el precio que es el tiempo que me suele durar una divergencia, es decir, por supuesto en un gráfico diario, en un gráfico semanal o tal, se la puede mantener más tiempo. La fuerza, digamos, en el precio de esta divergencia ya habría terminado en cuanto a tiempo. ¿Que esto ahora va a ser un suelo de largo plazo? Pues no lo sabemos todavía. Eso tenemos que esperar al gráfico diario. Fuerza respecto al SP500, ya veis que el IBEX sigue sin tenerla, entonces, bueno, pues mantenerse un poco alertas, estar un poco al quite por si hubiera otra oportunidad, pues tipo este rebote, pero ahora mismo no tenemos más información. Por hoy terminamos aquí, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya parecido instructivo. Como suelo decir, comentad cualquier duda, explicad lo que queráis, tenéis los comentarios para decir lo que os venga a la cabeza. Si tenéis también dudas, críticas, lo que sea, pues a esta parte de comentarios escribís, suscribiros, creo que no cuesta nada y así recibir los vídeos directamente. Y igualmente, pues bueno, que compartáis en las redes sociales si os parece un curso elegante y que enseña y que, bueno, pues que a amigos vuestros o conocidos vuestros pueda interesar. Sin más, saludaros, agradeceros el estar ahí y seguir este vídeo.
Siento que siempre se alarguen los capítulos, pero bueno, es la manera que tengo de enseñaros y bueno, profundizar en lo que os digo. Sería muy fácil dejar caer nociones, os dejo caer conceptos y allá os las entendáis, pero bueno, me gusta explicar bien las cosas, entonces bueno, hasta aquí lo dicho.